Vamos a seguir con nuestra serie de 2 de Corintios. Son capítulos raros para nosotros. Por un lado, como iglesia nunca hemos hecho énfasis en la ofrenda y hemos tenido que estudiar el 2 de Corintios 8 y 9 y habla de la ofrenda y bueno, de cosas que nosotros hemos tardado años y años en hablarlas. Esta carta es la carta de la defensa del apostolado y del ministerio de Pablo. Para las visitas, a lo mejor no han escuchado, pero hace muchos meses que venimos siguiendo 1 de Corintios, ahora 2 de Corintios, y hoy nos toca el capítulo 10. Y esta carta la escribe Pablo defendiendo su ministerio, defendiendo su apostolado. Él es apóstol de Cristo. No es apóstol como otros que pueden ser apóstol de una iglesia, que significa enviado por una iglesia. Él es apóstol de Cristo y tiene una autoridad diferente. Al mismo tiempo es el fundador de Corintios, y al mismo tiempo es pastor. Al mismo tiempo es un hermano nuestro en Cristo, es un hijo de Dios. Y esta carta tiene 3 grandes divisiones, del 1 al 7. Habla de acontecimientos pasados, de cómo ellos despreciaron a Pablo, despreciaron la enseñanza, se confundieron. En el 8 y 9 hay exigencias del presente. Le dice, bueno, si ustedes realmente son, cumplan con aquello con lo cual se comprometieron. Den, y van a mostrar que son hijos de Dios. Den para manifestar que son parte del pueblo de Dios. Y los últimos 4 capítulos, el 10, el 11, el 12 y el 13, habla de preparativos para el futuro, preparando la tercera visita de Pablo a la iglesia en Corinto. Tercera visita. ¿Recuerdan cómo nace esta iglesia? Él va a predicar todos los días de reposo, no me acuerdo por cuánto tiempo, Hechos 18 habla de esto. Va a predicar en la sinagoga. ¿Y qué pasaba? Nada. Iba todos los sábados a predicar, a discutir con los judíos en la sinagoga. ¿Y qué pasaba? Nada, de nada. Y en eso, por otra cuestión, muchas gracias, Francisco. Y en eso, por otra cuestión, la persona del lado de la sinagoga estaba escuchando. Y el primer convertido de Corinto. Y él empieza a predicar en esa casa que está al lado de la sinagoga. Y el principal de la sinagoga también se convierte. Y van juntos a la casa que está al lado, ¿sí? Pero mucho tiempo no pasó nada. Él discutía y nada. Y de golpe, en vez de nacer en la sinagoga, nace en la casa de al lado, la iglesia de los Corintios. La primera iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, que es una ciudad... ¿Qué recordamos de esta ciudad? Ayúdenme con las visitas, así se ponen en contexto. ¿Cómo era esta ciudad? ¿Era pobre? No, era muy rica. ¿Qué más? Muy inmoral. Había templos en los cuales el ritual eran las orgías. Había muchísima prostitución, había riqueza, prostitución. Era una iglesia, ¿se acuerdan? Dividida, llena de dones. Uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, otro decía, yo soy de Pedro, y algunos se hacía el espiritual y decía, yo soy de Cristo, como si no fuéramos todos de Cristo. Pero en amor a las divisiones hacían esto. Incluso Apolo no los quiso ir a visitar. No quiero ir. Y Apolo no formaba parte de esto, sino que se habían metido falsos maestros que promovían desacreditar a Pablo y promovían la división. Y en realidad lo que promovían a través de la división era exaltarse ellos mismos. Ellos promovían esto. Y vamos a empezar el capítulo 10. Es un capítulo muy sencillo. Vamos a ver dentro de lo sencillo qué podemos sacar para nosotros ahora. Es un capítulo que quizás no necesita una explicación. Vamos a explicar un poco y vamos a buscar aplicación. Pero es un capítulo muy sencillo. 10.1 dice: Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Aparentemente acá Pablo estaba escribiendo una amanuense y dice, voy a seguir escribiendo yo. Y él empieza, ahora yo, Pablo, empieza a escribir él. No delega esto y él de su propio puño y letra escribe esto. Y dice, les ruego con la ternura y la bondad de Cristo, pero se da cuenta que ellos
al recibir bondad y ternura, lo menosprecian. ¿Se entiende? Son hijos del rigor. No valoran el liderazgo de Pablo porque Pablo es tierno y bondadoso. Entonces le dice, yo les ruego con la bondad y ternura de Cristo, pero me doy cuenta de que por hacer esto piensan que soy tímido en persona y soy valiente solamente desde lejos, que no me la banco. Que yo escribo esta carta tan dura porque no me la banco. Y dice, no, por más que la carta es dura, eso no quita la ternura y bondad de Cristo. Pero tengan cuidado porque me están menospreciando. ¿Por qué? Porque no les estoy dando con toda. Qué loco que le pase esto a Pablo. Y él suplica y dice, pero ahora presten atención, así cuando voy no tengo que ser duro. Prefiero ser duro en la carta. Cuando voy quiero que esté todo bien, pero si hace falta voy a ser duro en vivo también. Y dice, somos humanos, no luchamos como lo hacen humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y con eso, ¿qué hacían? Fíjense en el 3, en el 4. Derriban la fortaleza del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. ¿Y qué destruyen? Todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Eso es lo que destruye Pablo con armas que no son humanas. Y guarda, a veces tratamos a Dios como los corintios tratan a Pablo. Nosotros decimos, bueno, Dios es misericordioso. Dios es bueno, Dios es flexible. Y menospreciamos la autoridad de Dios. ¿Me siguen? Eso menospreció la autoridad de Pablo, porque Pablo tenía la bondad, tenía mansedumbre, la escribió duro, pero en realidad cuando estaba ahí era tranqui, y dice, este no va a castigar a nadie. ¿Qué va a castigar este? Este no va a ordenar nada, ¿qué va a ordenar este? Si miren, y a veces nosotros también nos pasa con Dios, hacemos lo mismo que hacían los corintios con Pablo, lo hacemos con Dios. Y esto pasa desde el principio. ¿Adán y Eva creían en Dios? Sí, lo que no creían era que Dios los iba a castigar, si no, no lo hubieran hecho. A veces nosotros creemos en Dios, pero no creemos que Dios nos va a castigar. Dice, pero si es bueno, es amor. Pero te está diciendo que también va a castigar. Y acá Pablo está haciendo eso. Dice, yo les ruego con la bondad, les ruego con la ternura de Cristo, pero no confundan esta bondad, esta ternura, con flexibilidad frente al pecado. Cuando vaya voy a tener que castigar al que esté rebelde. Y con Dios nos pasa lo mismo. Decimos, cuando venga va a ser todo bien, va a estar todo bien, todo paz, todo amor. No. Dios que dice, yo vuelvo y que le voy a dar a cada uno lo que merece. Si es algo malo, malo, y si es algo bueno, bueno. Pero Dios vuelve, guarda con creer que Dios nos pide mucho, pero que en realidad su amor es flexible. Nadie tiene que confundir estos ruegos, que tienen también un tinte de mandamiento, con falta de autoridad. Nadie debe confundir la paciencia de Dios con la ausencia de juicio de parte suya. Ellos estaban confundiendo la paciencia de Pablo con falta de autoridad de Pablo. Y nosotros a veces confundimos la paciencia de Dios en nuestras vidas con falta de juicio de parte de Dios. Dios juzga, sí. Es más, ya juzgó al mundo y ya está condenado. Pero no confundamos su paciencia con esa falta de juicio. Él es paciente, está esperando que nos arrepintamos. Pero no es que cuando lleguemos al cielo va a decir, ¿no te lo tomaste en serio? Bueno, no hay drama, pasa. No. Dios va a ser duro. Seamos salvos o no seamos salvos. Si no somos salvos, ni hablar, al infierno. Pero si somos salvos, nos va a decir, ¿y qué hiciste con lo que sabías? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Te brindaste vos mismo? ¿Confundiste mi paciencia con falta de autoridad, con falta de seriedad de parte mía? ¿Confundiste mi paciencia con falta de exigencias mías? ¿Confundiste mi amor con flexibilidad? ¿Qué pasó? Y veo que los corintios estaban haciendo con Pablo lo mismo que nosotros a veces hacemos con Dios. Y habla Pablo que tiene armas, pero que no son las armas humanas. ¿Cuáles eran las armas de Pablo? Las armas de Pablo para mí eran tres. Entiendo el texto que eran tres. El evangelismo, el discipulado y el servicio. No son armas carnales, son armas espirituales. Y dice, nosotros tenemos estas armas. ¿Cuáles son? La proclamación del evangelio, el discipulado y el servicio sacrificial. ¿Y se acuerdan que había dejado atrás Pablo? ¿A qué había renunciado? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué él dejó de hacer? ¿O cómo eran el resto de los oradores en Corinto? Cobraban y eran elocuentes. Y Pablo renuncia a la elocuencia y empieza a predicar de tal manera que si alguien responde positivamente es porque Dios está con Pablo y Dios está a favor de la palabra que Pablo está dando. Él renuncia a los métodos carnales. Él renuncia. Dice, miren, no es que no sé, que no me sale, no es que no puedo.
No es que como los atenienses que tienen toda esa escuela de discurso, de oratoria, de dialéctica, o como los corintios que tienen todo eso. No es que no sé, pero quiero predicar de tal manera que mi mensaje sea fiel. Y si pasa algo del otro lado, es solamente porque el Espíritu Santo está del otro lado avalando mi palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra es la que Dios me da para hablar. Fíjense qué diferencia. Él deja atrás la elocuencia, como dijo Juani, deja parte de sus derechos como apóstol de Cristo y como fundador de la iglesia. Ya hemos leído lo que merece el fundador, lo que merece el pastor, lo que merece el apóstol, y Pablo lo deja atrás eso. Dice, no vamos a usar las armas del mundo. ¿Qué vamos a usar? Las armas espirituales. Dejamos atrás la elocuencia, dejamos atrás el hecho de cobrar, dejamos atrás los derechos como apóstol, como fundador de iglesia, lo deja atrás. Y esa era la fortaleza del razonamiento humano. Dice, a ver qué le falta a esta iglesia. Los falsos maestros que decían, ¿saben qué falta? Falta un predicador elocuente. ¿Saben qué falta? Falta gente que los haga emocionar y los ponga de rodillas. ¿Saben qué falta a esta iglesia para que crezca? Falta gente que cuando hable les toque el corazón y haga que ustedes se arrepientan. Eso es lo que falta. Esa es parte de la lucha que hay entre Pablo y los falsos maestros. Pablo dice, no lo voy a emocionar más, no voy a ser elocuente, hasta voy a ser aburrido. ¿Se acuerdan de Eutico? El que se durmió porque Pablo estaba predicando largo, se durmió, se cayó del techo, se murió. Pablo bajó, lo resucitó y siguió predicando toda la noche. No era alguien entretenido, Pablo. Él renunció a ser entretenido. ¿Por qué? Porque quería que si pasara algo del otro lado, sea porque el Espíritu Santo estaba avalando su mensaje. Entonces él deja estas armas que son la fortaleza del razonamiento humano, la elocuencia, la carisma a la hora de predicar. Y los falsos maestros tenían esto, elocuencia, carisma, hablaban lindo, eran gente que producía emociones. Las emociones producen un cambio en nosotros, pero es un cambio ¿cómo? Transitorio, pasajero, es un cambio emocional. Nadie cambia de vida porque un día se emocionó, cambia de vida porque entendió algo. Nadie cambia de vida porque un día se sintió mal, cambia de vida porque entendió que algo estaba mal. Ahí viene el cambio de vida. Y esta fortaleza de razonamiento humano eran, Pablo, ¿sabes por qué es falso? Porque miren, él predica y acá nadie, pues no pasa nada. No pasa nada. Solamente la gente se convierte. Pero no nos oramos, no hay fuego. Ahora se dice, ¿no? No hay fuego en la reunión, no hay Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Si antes eran borrachos ya no lo son. Si antes eran adúlteros y ya no lo son. Antes eran ladrones y ya no lo son. ¿Cómo que no hay fuego? Hay fuego. No hay emocionalismo. Y esa acusación sigue hasta el día de hoy en las iglesias. Y confunden emocionalismo con Espíritu Santo. Y sigue eso vigente. Y esas son las fortalezas del razonamiento humano. La elocuencia, manipular a través de la oratoria, del carisma del predicador. Ellos pensaban que la predicación que emocionaba era poderosa. Y Pablo te dice, no, renunciamos a eso, renunciamos. Pablo sostiene que la predicación fiel es poderosa. Pablo sostiene que la predicación fiel es poderosa. Y no importa si no te hace emocionar ahora. En Eclesiastés dice que las palabras de los sabios son como un clavo clavado en el corazón. Y a lo mejor vos te olvidaste el día que clavaste un clavo. Pero cada vez que pase por ahí te va a enganchar el pantalón, el pullover y te va a hacer acordar. Y el predicador clava clavos en los corazones y aunque la persona en el momento no se da cuenta, en algún momento hay respuesta a eso que quedó clavado en el corazón. ¿Por qué? Porque así lo hizo el Señor. La palabra fiel, la predicación fiel es poderosa, la predicación con sabiduría es poderosa. Y no importa si en el momento no logró nada. Está clavada en el corazón y aunque se olviden del nombre, de la cara del predicador, eso va a quedar grabado, va a quedar clavado. Y en algún momento tenemos que practicar, como dice MacArthur, la teología del dormir. Sembramos, nos vamos a dormir y no sabemos cómo, pero el Señor trae el crecimiento. Pero hay que esperar. Y fíjense el 7 cómo sigue. Les pide a los corintios. Fíjense en los hechos evidentes. Otra manera de traducir esto es, ustedes ven las cosas solo con base a las apariencias. Pablo lo reta, es un reto esto. Fíjense lo que están viendo, dejen de mirar las apariencias. Fíjense lo que realmente pasa. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros también pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Dicen, dejen mirar las apariencias. Hay frutos evidentes de la predicación y de todo el ministerio de Pablo. Capaz que un domingo no se daban cuenta.
Capaz que en una reunión de discipulado no se daban cuenta. Pero ¿dónde estaba la posta, como decimos, la papa? En que la gente había cambiado, en que el Evangelio había llegado, en que la gente se había comprometido con Dios, en que la gente había dejado su vieja manera de vivir y ahora era una nueva criatura, como leíamos en el capítulo 5. Ahí estaba. Y capaz que iban a la reunión y decían, oh, qué garrón Pablo, qué aburrido. Pero la gente había cambiado, incluso cuando ellos no se dan cuenta. Entonces Pablo dice, fíjense, no vean la apariencia, no vean las apariencias, no vean lo que realmente pasó. Yo vine a este lugar y no había nada, no había nadie, no me escuchaba nadie. Y de golpe tuvimos la puerta abierta del lado de la sinagoga y empezó la iglesia. Y no importa si es aburrida, hay cambios de vida, hay gente que dejó el pecado atrás, hay gente que va camino al cielo. Pablo quiere que ellos se den cuenta de esto. Dice, y si ustedes son cristianos, le dice, ustedes tienen que reconocer que yo también soy cristiano. ¿Por qué le dice eso? Porque si Pablo no era cristiano, ¿qué había predicado? Un evangelio falso. Por lo tanto, sus oyentes no eran cristianos. Entonces dice, si ustedes son cristianos porque yo les prediqué. Y tienen que reconocer que la predicación mía fue poderosa. Por más que no se emocionaron ese día, por más que ese día no vieron caer fuego del cielo, miren dónde están ahora, son iglesia. Entonces reconozcan que hay fruto, no vean las apariencias, sino vean mucho más allá, vean las cosas con claridad, entiendan que están en el Señor, porque Dios usó a Pablo. Por eso están en el Señor. Ellos mismos, aún sin querer reconocerlo, aún en contra de Pablo, aún peleados con él, aún decepcionados por él por su propia confusión, aún con todo, esos mismos, sin querer reconocerlo, son fruto del trabajo ministerial de Pablo. ¿Hay poder en eso? Sí, muchísimo poder. Y Pablo les dice, fíjense las cosas como son. Y fíjense cómo trabajaba. Vayamos a 2 Corintios 4, un poquito nomás. 2 Corintios 4 para recordar algo que ya hemos estado viendo. Fíjense el versículo 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. ¿Qué es turbio? Que no es claro. No es necesariamente malo. Una cerveza es turbia. Y nos gusta la cerveza, ¿no? Pero no es necesariamente malo, pero no es claro, no es puro. ¿Y el que hace con esto? Lo rechaza. Todo lo vergonzoso y también lo turbio. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si una persona era sincera, conociendo la palabra de Dios y escuchando la predicación de Pablo, no podía decir que no era bíblica. Podía decir que le aburrió, podía decir que no le gustó, pero no podía decir que él distorsionó la palabra de Dios. El 3 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta ¿a quién? A la gente que se pierde. ¿Y quién lo cegó? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Los falsos maestros que querían ser vasijas hermosas de oro. ¿Y qué había adentro? Nada. Y Pablo dice, nosotros somos vasijas de barro. Nos puedes ver y puedes decir, bah, mira el flaco feo mira qué aburrido que es, mira, no es elocuente, no se emociona nada, mira, Pero lo que estaba dentro de Pablo era el evangelio puro, sin cosas turbias. ¿Y qué pasaba? La gente era transformada. Con el tiempo, con paciencia, a pesar de todos esos domingos y sábados que él usó para predicar y nadie respondió, la iglesia en Corinto estaba porque Pablo siguió adelante. Solo por eso. Dios usó a Pablo y lo usó de esta manera. Y él dijo, yo soy una vasija de barro. Y no dice, me da vergüenza ser vasija de barro. ¿Dice eso? No. Es más, llama la atención sobre este hecho para que quede claro que el poder de quién es. De Dios.
del Evangelio, no del predicador, sino del mensaje que carga el predicador. Volvemos al capítulo 10. Entonces les pidió a los corintios que vean las cosas con claridad, que no vean según las apariencias, que no se confundan. ¿Alguien ha visto ese quizás Juan y José o Tommy o Lucas? Ese documental que habla de cuánta gente queda en las iglesias después de las campañas evangelísticas. ¿No se acuerdan? Casi nada queda. Pero todos se emocionaron, pasaron al frente, prometieron cosas, pero no queda casi nadie. Hoy no queda casi nadie. Y el evangelio que muchas veces se muestra es con una letra muy chiquita. Dios te ama. Fin del asunto. Y no hay conversiones. Hay gente que quiere ser amada. Pero eso no es el evangelio. Y Pablo está medio atacando esto. Dice, che, no podemos hablar solo del amor de Dios. Tenemos que hablar de todo. Tenemos que predicar todo. En otro momento va a decir, predicamos que todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice, todo su mensaje. Y tenemos que tener cuidado porque tenemos un corazón inclinado a los maestros que contradecían a Pablo. Lo tenemos muy inclinado. Y damos por ciertas conversiones que no lo son. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice el 8. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor. Pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. ¿Qué hacía la autoridad de Pablo? Edificaba. Y es algo, esta autoridad edifica, esta autoridad ministerial permite una jactancia válida. Jactarse, estar contento, no en el sentido de soberbia, sino en el sentido de lo contento que podés estar cuando sacaste una buena nota, de haber sido aprobado por Dios y que el Señor te haya usado. Él se jacta de qué? Se jacta de su autoridad. ¿Cuál es su autoridad? ¿En qué radica o cómo funciona su autoridad? Edifica a otros en el Señor. Lo edifica. La edificación no siempre es linda, es sufrida, a veces nos retan, a veces nos llaman la atención, a veces nos alientan. Pero fíjense que no hay problema con esa jactancia. Cuando estás trabajando en edificar a otro, edificar el nombre del Señor como un vaso de barro con un tesoro. En ese sentido, no está mal. Dice 9. No es mi intención usarlos con mis cartas, asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. Pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Se dan cuenta cómo ven las predicaciones de Pablo, los corintios? ¿Cómo que lo ven? Como algo que no vale nada. Así están mirando al apóstol Pablo, apóstol de Cristo, fundador de la iglesia, que se bancó todas antes. ¿Cómo lo ven? Como alguien no vale nada. Lo desprecian totalmente. Pero si es un vaso de barro. ¿Y qué decía Pablo? Soy un vaso de barro. No le estoy diciendo que no, soy un vaso de barro. Pero sepan que tengo el tesoro. Pero soy un vaso de barro. Pero no, Pablo, ya sé. Es más, no solo soy débil, no solo no soy la gran cosa, encima renuncié a todas esas virtudes de elocuencia que podría haber adquirido para aparentar otra cosa. Renuncié a eso, soy un vaso de barro. Dice, mis discursos no valen nada, dicen ustedes. Soy débil, sus discursos no valen nada. Y fíjense cómo sigue. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. Y la carta es enérgica y va a tener acciones enérgicas. Ellos habían confundido la paciencia, la bondad, la ternura con falta de dirección, con falta de disciplina. Y lo anterior no había sido debilidad ni falta de autoridad, era paciencia misericordiosa. Y el 12, fíjense cómo dice el 12. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Fíjense el sarcasmo que viene marcando Pablo en varios de sus capítulos de estas cartas, ¿no? Dice, ustedes dicen que yo no valgo nada y están siguiendo gente que dice que es re maravillosa. Nosotros no somos tan maravillosos como ellos. Ni nos atreveríamos. Y ya se calienta Pablo y dice, qué ignorantes. Se comparan entre ellos y piensan que están bien por haberse comparado entre ellos. ¿A quién nos tenemos que comparar nosotros? Con Cristo.
¿Cuándo te podrías sentir maravilloso al compararte con Cristo? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sentirse maravilloso porque te comparaste con otro. ¡Qué triste! ¿Y cuántas veces lo hacemos? Tienes que compararte con Cristo y decir, soy vaso de barro y tengo que ser el mejor vaso de barro posible. No sos maravilloso. Sos el continente del mejor contenido. El Evangelio. Hacer lo contrario, jactarte de vos mismo por vos mismo. Pensar que vos sos maravilloso es digno de una persona, ¿cómo dice? Ignorante. No conoce a Dios, no conoce a Cristo y no conoce su propia miseria. Somos vasos de barro, no somos más que eso. Y fíjense, bueno, lo leo yo rápido. ¿A dónde nos tenemos que comparar con Cristo? Los cristianos tenemos que compararnos con Él. Y 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, Dios sigue haciéndonos más parecidos a Cristo. Pero nunca podemos ver a Cristo, vernos a nosotros y decir, qué maravilloso que somos. Porque somos muy distintos a Cristo todavía. Somos muy distintos. Y no podemos jactarnos de que somos mejor que el que tenemos al lado. Que eso es lo que pasaba en estos falsos maestros. Se comparaban entre ellos y decían, nosotros, qué bien. Uy, mirá, que no, somos mejores. Qué maravilloso que somos. No. Nos comparamos con Cristo y no podemos decir que somos maravillosos. Y fíjense cómo sigue el 13. Dice, nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Vemos que hay coherencia, se le permite al cristiano jactarse de lo bueno que hizo, dentro de lo que Dios le pidió que hiciera. Lo que Dios le pidió a Pablo era ser apóstol de Jesús y fundador de iglesias entre los gentiles. Dios se lo pidió. Y leemos acá que Pablo tiene un pecado por jactarse de esto. No. Nos jactamos a veces estúpidamente, neciamente. Lo hemos hecho quizá en la escuela en algún momento. Uno viene y dice, yo estudié 2 hojas. Y voy a decir, yo estudié 1. Eso es malo, jactarse de lo malo. Pero jactarte del trabajo que has hecho por Dios, no nos está diciendo la Biblia que sea malo. No lo está diciendo, aunque nos choque, a mí me choca leer esto. Pero veo a Pablo que dice, yo me voy a jactar de una cosa, ¿de qué? Solo de lo que sucedió dentro del trabajo que Dios me dio. Incluye el trabajo con los corintios. Y cierra con un montón de otras cosas que vemos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Mateo? Que vuestras buenas obras brillen delante de los hombres para que el resto dé gloria al Padre. Esto no es contrario a la humildad. Es estar alegre por haber sido usado por Dios. Y que el resto sepa. Que vos estés contento por haber sido usado por Dios. Y que el resto sepa. No es falta de humildad, La humildad, no me acuerdo quién dice, es pensar menos de uno mismo. Pensar menos tiempo en uno mismo. No pensar que uno es menos todavía. ¿Qué somos? Somos vaso de barro. Pero ¿sabe qué? Siendo vaso de barro, cuando tengo un tesoro inimaginable. Me jacto de eso. ¿Me estoy jactando de mí en realidad? ¿De qué me estoy jactando? Del Espíritu Santo, del tesoro. No sé si logro expresarlo bien. No se está jactando del mismo. Se está jactando de lo que Dios hace con él. Es como un guante que dice, mirá lo que hice. Pero yo soy el guante. Pero la mano de Dios está dentro mío. ¿Me explico? Él se está jactando de lo que Dios hace a través de él. No se está jactando de él, propiamente dicho. Se está jactando de lo que Dios hace a través de él. Y es hermoso esto, es hermoso. Porque nosotros, como somos los humanos, no valoramos lo que tenemos cerca. El otro día me mató porque un compañero del seminario que está en República Dominicana, ¿qué predicadores tenemos en República Dominicana que amamos? ¿Cuáles son nuestros predicadores de República Dominicana? Sucre Michelén y ¿qué más? Miguel Núñez y todo el resto. Voy a decir, son nuestros superhéroes latinos. Mi amigo de República Dominicana nos cita a nosotros y nosotros lo citamos a ellos. ¿Cómo somos? Nos cuesta tanto valorar lo que tenemos al lado. Si no, son de República Dominicana, somos santos, estamos más cerca del Ecuador. Sujeta a las mismas pasiones que nosotros. Iguales que nosotros. El Señor lo usa allá y nosotros acá decimos, los dominicanos la tienen clara. Y los dominicanos nos miran y dicen, en Despeñadero hay fuego de Dios en la predicación. Sí, qué loco.
Nosotros no valoramos lo que tenemos al lado. Y Jesús lo dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra. Que el dicho se repite mal. ¿Cómo se repite el dicho? Nadie es profeta en su propia tierra. No dice eso la Biblia, nunca. Dice, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra. Que lo sabemos de memoria es mal. ¿Vieron? No hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra. ¿Qué significa eso? Que en su propia tierra el profeta no tiene honra. Y de otra tierra que dicen, qué grosso el dato. Me mató que nos citaran a nosotros en República Dominicana y nosotros viendo a los dominicanos diciendo, somos así. Y eso no valoraban a Pablo. ¿Por qué? Porque lo fundó Pablo. Si lo hubiera fundado Pedro, no hubieran valorado a Pedro. Si lo hubiera fundado Apolo, no hubieran valorado a Apolo. Si lo hubiera fundado otro, ¿por qué? Porque no valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos cerca. No queremos lo que tenemos. Queremos lo que no tenemos. Si nos hubiera fundado Pedro, seríamos mejor iglesia. ¡No! Dios mandó a Pablo a Corintio. Y es lo mejor. Así fue el plan de Dios. Y tenemos eso, nosotros tan metidos. Éramos de Rotterdam, decían, el pasto siempre es más verde del otro lado de la cerca. Como que vos mirás de lejos y decís, allá seguro está más lindo el pasto. ¿No les ha pasado en el parque que ven de lejos y dicen, allá hay pasto? Y llega el pasto y ¿qué pasa? No, se veía de lejos verde. Y vos llegás y caminás y decís, me siento acá porque en todos lados está igual. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Y si nosotros entendiéramos que podemos valorar a quienes tenemos cerca, jactarse de lo bueno que la persona hace, que Dios hace en la persona, sería bien recibido. Pero como no valoramos a quienes tenemos cerca, no les permitimos a los otros jactarse de lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Me explico? No les permitimos eso. Sos un creído. Pero si estoy hablando de Dios en mí, no estoy hablando de mí en Dios. Estoy hablando de Dios en mí, lo que Dios hace a través mío. Él es el, yo soy vasito de barro nomás. No, sos un creído. Entonces, se nos impide, se nos boicotea poder jactarnos del poder de Dios porque no nos valoramos entre nosotros. Y no nos queremos, no nos valoramos. Lo confundimos con soberbia, lo confundimos con orgullo, lo confundimos. Pablo está siendo coherente y nada de lo que está diciendo es incorrecto. Y dice que se le permite jactarse de esto, del trabajo que hizo ministerial. Se le permite. ¿Y él cómo ve su trabajo ministerial? Soy vaso de barro. Se le permite, es la manera correcta. Y ellos tienen mala memoria. ¿Quién lo fundó? Pablo. ¿Y a quién están molestando? A Pablo. ¿A quién le están faltando el respeto? A Pablo. ¿A quién han desautorizado? A Pablo. ¿A quién han mandado a hacer carpa, siendo que es el mejor teólogo de los últimos 2000 años sin tener en cuenta a Cristo? A Pablo. ¿Dónde Pablo va a hacer carpa? En Corinto. ¿Por qué? Porque los corintios no quieren. No lo quieren lo suficiente. Si mira, el otro día hablábamos, creo que fue acá, ¿a vos te gustaría tener una carpa de Pablo o una predicación de Pablo? Nosotros, como estamos lejos, querríamos la predicación. Pero los corintios que estaban cerca, ¿qué quisieron? Las carpas. No valoraban a Pablo. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, no valoramos lo que tenemos cerca, siempre queremos lo que tenemos lejos. Y esto le había pasado a ellos, mala memoria. Y el 14 dice, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Acá voy a meter un comentario medio extraño. ¿Quién tiene la autoridad sobre la iglesia de Corinto? ¿Por qué? Es por eso y no por ser apóstol. Por eso dice nosotros y no dice yo Pablo como al principio. Dentro de ese grupo el único que era apóstol de Cristo y tenía una autoridad diferente era Pablo, pero acá está hablando como el fundador. Tenemos que saber y empezar a valorar a esta gente, porque esta gente ha dejado mucho para fundar iglesias en toda la historia de la humanidad. Y dice nosotros tenemos autoridad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la fundamos. Cuando nadie quiso venir, nosotros vinimos. Los que vinieron después de lo que hicimos nosotros. Y eso le da autoridad a la gente. Hasta el día de hoy hay autoridad sobre la gente que ha trabajado así. Autoridad que a lo mejor el fundador dice, bueno, no importa, pero los fundadores siempre tienen una autoridad especial y tienen derechos que aunque no los cobren, no se los quita Dios. La persona renuncia a esos derechos sobre lo que fundó. Es así. Y veamos la carta de Pablo y seamos sinceros y seamos honestos, y aunque nos pique y nos duele y nos moleste, esto es así. Y dice, no traspasamos esos límites. Está dentro de los santos cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes. Y está hablando en plural porque habla del equipo de fundación. Y encima como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar. Y esa primera visita vale más que todas las demás. Y esa primera visita le da más autoridad. ¿Por qué? Porque gracias a esa primera visita
que se aguantó Pablo todo lo que hizo falta hasta que se fundara la iglesia, esa visita le da autoridad en Cristo. Dice, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Los corintios tenían mala memoria, no valoraban a quién fue el primero en trabajar entre ellos, no entendían la autoridad en términos espirituales, la entendían en términos terrenales. ¿A qué autoridad querían reconocer? A quien los manipulaba, a quien los entretenía. Y Pablo estaba llevando de nuevo esto. Y ojo, yo no he valorado gente que empezó el ministerio, yo lo he visto, y no lo he valorado como merecía. Yo no he fomentado que esa persona recibiera sus derechos de la autoridad. Y no hablo como se entiende mal, porque este es un tema tan escabroso, porque hay gente que manipula a través de esto, hay gente que se mete en el barro por esto, pero es como todo, en su medida justa es correcta, en su medida perfecta es correcta. Entonces esto lo tenemos que saber, porque el día de mañana ustedes van a ser fundadores y les va a pasar lo mismo, y vean a Pablo y sepan enseñar lo que no nos gusta enseñar, pero esta es la realidad, esta es la realidad. Y muchas veces la obra de Dios no avanza porque no nos animamos a predicar esta realidad, porque no nos animamos a hacer las cosas que Dios dice. Tenemos una idea mejor, no le digamos a la congregación de las ofrendas, no le digamos a la congregación de la autoridad espiritual, no le digamos a la congregación que los fundadores tienen un lugar especial, no se lo digamos. ¿Por qué? Y porque otros han abusado. ¿Pero que otros hayan abusado del Evangelio nos lleva a nosotros a no evangelizar? No. ¿Y que otros hayan abusado de las ofrendas y de la autoridad y hayan manipulado nos lleva a nosotros a no ejercer autoridad? Tampoco. Porque es santo. Como Dios lo enseñó, es santo. Y tenemos que abrir los ojos y decir, Corintios es una carta inspirada por Dios, vigente para la iglesia hasta el día de hoy. Y tenemos que abrir los ojos y decir, ¿nos tenemos que corregir? No corrijamos, porque es Dios hablando. Dice el 15, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otros hayan hecho, que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. O sea, ¿qué es lo que quiere Pablo? Que esa gente madure, ¿para qué? Para que evangelice a otros y se extienda el fruto del trabajo, los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Él quiere que esta semilla que Pablo sembró de fruto y se multiplique y que haya más y haya más y haya más. Pero ¿cuándo iba a llegar eso? Cuando la fe de ellos creciera. Dice el 16, entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. ¿Qué quiere hacer Pablo? ¿Quiere ir a Corinto? Quiere ir a Corinto. ¿Pero qué hay en el corazón de Pablo? Pablo es un fundador. Dios lo quiere fundando y él quiere ir a Corinto. Y manda la carta, ya saben toda la relación con los corintios, pero quiere seguir fundando. Y fíjense cómo funda Pablo. El 16 de nuevo. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. ¿Cuándo vienen los elogios del Señor? Cuando Dios aprueba algo. Dios elogia. En Romanos 2, 7 y 8, lo hemos leído creo que el domingo pasado. Dice así, Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Pero fíjense el 7 y el 8. ¿Qué le va a dar Dios? Le va a dar la gloria, el honor y la inmortalidad que Él mismo ofrece. Dios honra, Dios aprueba, Dios da honor, Dios da elogios. ¿A quiénes? A quienes aprueban, a los que siguen haciendo lo bueno. Y casi cerrando, no sé a qué hora empecé. Casi cerrando, acompáñenme a Jeremías 9, 23 al 24. Casi cerrando, no hemos cerrado, casi. Si no fuera por el casi. Jeremías 9, 23 al 24. Fíjense de qué se nos permite jactarnos. Ya sabemos que se nos permite jactarnos de qué. De el fruto ministerial. Se nos permite jactarnos de eso. ¿De qué más se nos permite jactarnos? Vamos a ver en Jeremías 9, 23 al 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente de esto. ¿De qué?
en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. En resumen, Dios nos permite y ve como bueno que nos jactemos de conocerle y entenderle. No te puedes jactar quizás de cambiar el auto todos los años, si estás ostentando o no. No sé, pero sí te puedes jactar de esto, de que conoces a Dios y le entiendes. No tiene nada de malo. Por más que una parte de la iglesia confundida diga, no, eso es escondelo. No, que el mundo sepa que hay gente que conoce y entiende a Dios. Te tiene que conocer la gente como una persona que conoce y entiende a Dios. Y no está mal jactarse de que conoces y entiendes a Dios. No está mal. Crecer en el conocimiento y entendimiento de Dios es algo en lo que el Señor dice, ¿quieren jactarse de algo? Levanten la mano el que quiere jactarse de algo, jactense de esto, que me conocen y me entienden. Del resto no, de los frutos ministeriales, de conocerle y entenderle, pero el resto no nos da la Biblia tan claramente una puerta abierta para hacerlo, pero esto sí. Y cito a Packer, que dice así: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa, el conocimiento de Dios. Así dijo el Señor, Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuáles de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite? Aquel en que el hombre conoce a Dios. Dios disfruta de que vos le conozcas. Lo dice en Oseas 6:6, quiero conocimiento más que holocaustos. Ya en estas épocas frases hemos expresado mucho, dice Packer, el corazón de todo verdadero cristiano cobrará entusiasmo ante lo expresado, mientras que la persona que tiene una religión puramente formal permanecerá impasible. No le va a calentar nada de lo que hablamos. Pero el cristiano que conoce, que es cristiano de verdad, va a tener entusiasmo, va a tener ganas de conocer más a Dios. Y podemos conocerlo gracias a la obra de Cristo. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Quién? Cristo nos ha revelado a Dios. Y acompáñenme a 1 Juan 5, 20 al 21, ahora sí cerramos. 1 Juan 5, 20 al 21. Primera de Juan 5, 20 al 21, dice así. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios nos ha dado aquello que nos hace falta y de lo cual nos podemos jactar. ¿Sí? Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y así termina esa cita. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿En qué tenemos que crecer? Según el capítulo 10 de 2 de Corintios. Tenemos que reconocer a quienes trabajan entre nosotros. Tenemos que darnos cuenta que lo valioso está lo de adentro y podemos ver las obras de eso. ¿Sí? Podemos ver las obras de eso. Tenemos que reconocer que lo más importante no es la elocuencia ni la manipulación, ni el carisma, sino que lo más importante es el fruto de la predicación fiel. Tenemos que ver que no tenemos que compararnos entre nosotros, sino compararnos con Cristo. Tenemos que ver que podemos jactarnos del trabajo que Dios ha dado a cada uno. Tenemos que ver que podemos jactarnos de conocer al Señor y entenderle. Y tenemos que ver que todo esto lo podemos hacer solo a través de Cristo. Y que Él es digno de nuestra alabanza por esto. Él ha venido a nuestro encuentro para darnos a conocer al Padre y para que le entendiéramos. Y tenemos que alabarlo por eso, ¿sí? Vamos a orar para terminar.